Querido Papá Noel, por favor, salva a mi madre de mi padre maltratador. Esta carta llegó por error a manos de un jefe de la mafia. El ático de Luca Moretti ocupaba toda la última planta de uno de los edificios más prestigiosos de Manhattan, testimonio de su poder e influencia. Sus ventanas, que iban del suelo al techo, ofrecían una vista panorámica de las luces de la ciudad, que brillaban como estrellas contra el oscuro lienzo de la noche. Sin embargo, su atención seguía fija en el papel arrugado que tenía entre las manos. Apretó la mandíbula mientras alisaba la página arrugada. El garabato infantil escrito con un lápiz de color morado hablaba de una inocencia que no tenía cabida en su mundo. Sin embargo, ahí estaba, exigiendo su atención. Querido Santa, leyó de nuevo, con una voz que era poco más que un susurro en la silenciosa habitación. Las palabras parecían burlarse de todo lo que él representaba: la violencia, el control y la cuidadosa manipulación del poder que mantenía en marcha su imperio. Antes de seguir escuchando, por favor, dime desde qué lugar del mundo me estás viendo hoy. Ahora, volvamos a la historia. Se puso de pie y su alta figura proyectó una sombra sobre el inmaculado suelo de mármol. La carta había llegado a él a través de uno de sus negocios legítimos, una instalación de clasificación de correo que se encargaba de las cartas estacionales a Papá Noel. Debería haber sido redirigida a los canales adecuados, pero algo en esta carta llamó la atención de sus empleados. Lucas se dirigió a su escritorio, una enorme pieza de caoba oscura que dominaba una esquina de la habitación. La superficie estaba despejada, salvo por un ordenador portátil y un vaso de cristal medio lleno de whisky añejo. Cogió el vaso y dio un largo sorbo mientras leía la carta por 10ª vez. Las palabras de la niña eran sencillas, pero devastadoras. Mi madre intenta esconderse cuando llora, pero yo la oigo por la noche. Papá se enfada mucho. A veces tira cosas. Mamá tiene moratones que cree que yo no veo. Papá Noel, este año no quiero juguetes, solo quiero que ella esté a salvo. Algo oscuro y primitivo se agitó en el pecho de Luca. En su mundo, la violencia era una herramienta calculada y precisa. Pero esta brutalidad sin sentido contra una mujer, presenciada por su propio hijo, era diferente. Despertó una rabia que no había sentido en años. Dejó el vaso con controlada precisión, aunque sus manos ansiaban estrellarlo contra la pared. La firma al pie de la carta volvió a llamar su atención. Con amor, María Rinaldi. Rinaldi. El nombre le trajo un recuerdo, una conexión que no lograba situar. Cogió su teléfono y escribió rápidamente un mensaje a su equipo de inteligencia. La ciudad se extendía ante él mientras se acercaba a las ventanas. La carta seguía en su mano. En algún lugar, una niña pequeña se iba a dormir esa noche, probablemente escuchando los sollozos ahogados de su madre a través de las paredes. Su reflejo lo miraba fijamente. Traje oscuro, cabello perfectamente peinado, la imagen del control y el poder. Pero sus ojos contaban una historia diferente, ardiendo con una intensidad que haría que la mayoría de los hombres retrocedieran con miedo. Miró la carta y luego la forma cuidadosa en que María había dibujado un pequeño corazón junto a su nombre. El papel estaba desgastado en los bordes, como si lo hubiera manipulado muchas veces antes de reunir el valor para enviarlo. Una cosa tan simple, esta carta, y sin embargo tenía el poder de conmover a uno de los hombres más peligrosos de Nueva York. Su teléfono vibró. Ya estaban llegando los primeros informes. Sus hombres trabajarían toda la noche rastreando a todos los Raldi de la ciudad hasta encontrar a María y a su madre. No tardarían mucho. Su red era extensa y sus recursos ilimitados. El papel arrugado hizo un suave ruido cuando volvió a apretarlo con el puño. Cogió el teléfono, sabiendo que esa noche no podría dormir. No hasta que pusiera esto en marcha. No hasta que los encontrara. La modesta casa de 2 pisos se alzaba como una sombra contra el cielo oscurecido, su exterior desgastado ocultando la vida que había en su interior. Luca Moretti estaba sentado en su sub negro, con los ojos oscuros fijos en el cálido resplandor que emanaba de la ventana de la cocina. Sus hombres estaban posicionados estratégicamente alrededor del perímetro, centinelas invisibles en el crepúsculo creciente.
A través de la ventana observó a Isabella Raldi moverse con gracia experta por su pequeña cocina. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño desordenado, revelando la elegante línea de su cuello. Incluso con unos simples vaqueros y un jersey, se movía con una dignidad que le llamó la atención. Era hermosa, sí, pero había algo más que eso. Había una silenciosa resistencia en sus movimientos que hablaba de alguien que se negaba a ser quebrantado. María estaba sentada en la mesa de la cocina, balanceando las piernas mientras charlaba animadamente. Era la misma niña cuya carta lo había traído allí. Isabela sonrió ante lo que fuera que su hija estaba diciendo. Pero Luca notó cómo sus ojos no dejaban de mirar el reloj de la pared. Estaba esperando y observando, siempre alerta. Era el comportamiento de alguien que vivía con un miedo constante. Su teléfono vibró con un mensaje de su equipo de seguridad. No hay rastro del marido. La costa está despejada. Luca apretó la mandíbula mientras veía a Isabela alcanzar algo en un armario superior. El movimiento le provocó un dolor en sus heridas ocultas, moretones que no podía ver, pero que sabía que existían gracias a la carta de María. Apretó los dedos sobre el volante, haciendo crujir el cuero bajo su agarre. En su mundo, la violencia era una moneda de cambio, pero era precisa y calculada. Este tipo de brutalidad sin sentido contra la familia le hacía hervir la sangre. El hecho de que esta mujer lo hubiera soportado durante tanto tiempo, protegiendo a su hija mientras sufría en silencio, despertó en él un instinto protector que no había sentido en años. A través de la ventana, vio a Isabela servirle a María un plato de espaguetis. La normalidad de la escena parecía surrealista comparada con lo que él sabía que estaba pasando en esa casa. La niña removía la pasta con determinación. Su madre estaba sentada a su lado, frotándose distraídamente el costado, donde Lucas sospechaba que se ocultaba otro moratón. Cogió su teléfono y envió un mensaje rápido a su equipo. Acérquense, estén preparados. La calle estaba tranquila y las casas vecinas estaban a oscuras u ocupadas con sus propias rutinas nocturnas. Nadie notó las sombras que se movían entre los árboles mientras sus hombres tomaban posiciones. Nadie vio cómo la oscuridad se espesaba alrededor de la casa de los Raldi, como si la noche se estuviera preparando para lo que estaba por venir. Luca salió de su coche, sus caros zapatos italianos crujían suavemente sobre la grava del camino de entrada. El aire fresco del otoño traía consigo el aroma de las hojas caídas y del invierno que se acercaba. Se enderezó la chaqueta del traje, un hábito nacido de años de mantener el control en cualquier situación. Al acercarse a la puerta principal, pudo oír la risa de María a través de las paredes. El sonido era incongruente con la gravedad de lo que estaba a punto de hacer. Pero esa risa, esa inocencia, era exactamente lo que había venido a proteger. Levantó la mano y llamó a la puerta. 3 golpes secos que parecieron resonar en la tranquila calle. Las risas del interior se detuvieron. A través de la puerta, oyó la voz de Isabela, suave pero firme. María, sube a tu habitación, cariño. Hubo una pausa, seguida del sonido de unos piececitos en las escaleras. Entonces, se abrió la puerta. Isabela estaba en el umbral, con sus ojos verdes cansados pero directos. Era aún más llamativa de cerca, con una dignidad tranquila que parecía irradiar desde dentro, a pesar del miedo que él podía percibir bajo su exterior sereno. Su mirada recorrió el costoso traje de él, fijándose en los claros signos de su poder y posición. «Vengo por María», dijo Luca, con una voz que transmitía la autoridad que hacía retroceder a hombres que le doblaban en tamaño. «¿Y tú?». Observó cómo se le iba el color de la cara, pero ella no se inmutó. En cambio, levantó ligeramente la barbilla, un sutil acto de desafío que le oprimía el pecho. Se le encogió el pecho. «He venido a protegerlos a ambos», añadió, suavizando el tono de forma casi imperceptible. Ella lo estudió durante un largo momento, con la mano agarrada al marco de la puerta. Luego, lentamente, se hizo a un lado, abriendo la puerta más ampliamente en una invitación silenciosa. La sala de estar parecía más pequeña con la presencia de Luca llenándola. Sus hombres permanecían de pie como sombras contra las paredes,
Sus trajes oscuros se mezclaban con el papel pintado descolorido. Pero Isabela no podía apartar los ojos del hombre sentado frente a ella. Él atraía la atención sin esfuerzo. Su postura era relajada pero alerta, como un depredador en reposo. Señora Raldi, comenzó Luca, con una voz suave como el whisky añejo. Me he enterado de su situación. Estoy aquí para ofrecerle protección a usted y a su hija. Isabela retorció las manos en su regazo. El moretón en sus costillas le latía, un recordatorio constante de por qué necesitaba ayuda. Pero esto no era ayuda, era algo completamente distinto. Había oído rumores sobre Luca Moretti y lo que hacía a quienes se cruzaban en su camino. Señor Moretti, agradezco su preocupación. Eligió cuidadosamente sus palabras, pero no entiendo por qué se involucra en mis asuntos personales. Sus ojos oscuros la estudiaron y ella luchó contra el impulso de retroceder. Sus asuntos personales se convirtieron en mi preocupación cuando se cruzaron en mi camino. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Tengo los recursos para garantizar su seguridad y la de su hija. Al mencionar a María, Isabela se puso tensa. Mi hija no es asunto suyo. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Luca. Tiene carácter, señora Raldi. Lo admiro. Su expresión se endureció. Pero eso no la protegerá de lo que se avecina. ¿Lo que se avecina? La pregunta se le escapó antes de que pudiera evitarlo. Su marido tiene deudas, deudas peligrosas. La voz de Luca era pragmática. Cuando esas deudas vayan a vencerse, y lo harán, usted y María se verán atrapadas en el fuego cruzado. A Isabela se le hizo un nudo en la garganta. Había sospechado que Dante estaba en problemas y había notado la creciente tensión en sus hombros y la frecuencia cada vez mayor de sus violentos arrebatos. Pero oírlo confirmado lo hacía aterradoramente real. No puedo aceptar su ayuda, dijo, con un hilo de voz apenas audible. El precio sería demasiado alto. Das por sentado que quiero algo a cambio. Los hombres como tú siempre quieren algo. Luca se recostó en su asiento y la miró con expresión indescifrable. El silencio se prolongó entre ellos, cargado de implicaciones tácitas. Uno de sus hombres cambió de posición e Isabela dio un pequeño respingo al percibir el movimiento. Entonces, deliberada y lentamente, Luca metió la mano en la chaqueta de su traje. Isabela se tensó, pero él solo sacó una fotografía y la colocó sobre la mesa de café entre ellos. Era una foto espontánea de María en el patio de su colegio. Al verla, a Isabela se le heló la sangre. Esto no es una amenaza, dijo Luca en voz baja, leyendo su expresión. Es la prueba de que puedo protegerla. Mis hombres la han estado vigilando desde que me enteré de tu situación. Hay otros que también la vigilan. Gente que no va a tener tanto cuidado con su seguridad. A Isabela le temblaba la mano al coger la foto. ¿Cómo sabe usted todo lo que ocurre en mi ciudad, señora Raldi? Su voz se suavizó casi imperceptiblemente cuando dijo, incluso cuando una niña de 8 años escribe una carta pidiendo ayuda. Levantó la cabeza de golpe. ¿Qué carta? Pero Luca ya estaba de pie, abrochándose la chaqueta del traje con fluida elegancia. Mi oferta sigue en pie, protección para ti y para María, sin condiciones. Hizo una pausa, con la mirada intensa. Pero tienes que decidirte rápido. Mañana podría ser demasiado tarde. Isabela volvió a mirar la foto de la sonrisa inocente de su hija. El peso de su situación le oprimía el pecho, dificultándole la respiración. No podía confiar en ese hombre. Todo en ella se rebelaba contra ello. Pero ¿qué otra opción tenía? Si acepto, dijo lentamente, ¿qué pasará después? Esta noche preparará lo que necesite. Mis hombres se encargarán del resto. Isabela cerró los ojos, sintiendo cómo las paredes de su mundo, cuidadosamente construido, se derrumbaban a su alrededor. Cuando las volvió a abrir, ya había tomado una decisión, aunque sintiera que estaba firmando un pacto con el mismísimo diablo. Está bien, susurró, por María. A Isabela le temblaban las manos al cerrar la puerta del dormitorio de María. Tenía grabado en la mente el rostro tranquilo de su hija mientras dormía, tan inocente y ajena a las nubes negras que se cernían sobre ellas.
La casa parecía diferente ahora, como si la presencia anterior de Luca la hubiera marcado de alguna manera, cambiando su atmósfera. Se dirigió a la sala de estar, con sus pasos resonando en el espacio vacío. El sobre de Manila que había sacado del fondo de su armario yacía sin abrir sobre la mesa de centro. Había evitado mirar su contenido durante años, tratando de olvidar la vida que había dejado atrás. Con dedos temblorosos, lo abrió. Las fotos se derramaron, recuerdos que había intentado enterrar. En la mayoría de ellas, su padre aparecía erguido, siempre vestido con trajes caros y rodeado de hombres que parecían flotar en los bordes del encuadre, esperando sus órdenes. Recordó las conversaciones en voz baja. Recordó cómo la gente inclinaba la cabeza cuando él entraba en una habitación y las extrañas reuniones nocturnas. Una foto le llamó la atención. En ella, su padre estaba en su boda con Dante, con una expresión de satisfacción en el rostro. En ese momento, pensó que era orgullo paterno, pero ahora veía el cálculo en sus ojos y cómo se había colocado entre ella y Dante, como un titiritero moviendo los hilos. Dios mío, susurró, dejando caer la foto como si le quemara. Todos estos años había creído que había escapado de ese mundo cuando se casó con Dante. Pero, ¿y si su padre lo había orquestado todo? ¿Y si su matrimonio no era más que otra jugada en su juego? El sonido de una puerta de coche cerrándose fuera la hizo paralizarse. A través de la ventana podía ver un sub negro aparcado al otro lado de la calle. Sin duda, uno de los hombres de Luca. La protección que le había prometido ya estaba en marcha, lo quisiera ella o no. Recogió las fotos, tratando de volver a meterlas en el sobre, pero sus manos no dejaban de temblar. Una se le escapó. Las manos temblorosas de su padre estaban justo fuera del encuadre. El borde de un tatuaje familiar en la muñeca del otro hombre le heló la sangre. Había visto esa misma marca en uno de los hombres de Luca aquella noche. El suelo crujió detrás de ella. Isabela se dio la vuelta, haciendo que la foto cayera a sus pies. Luca estaba de pie en la puerta, su amplia figura bloqueando cualquier vía de escape. ¿Cómo había entrado? Sus ojos oscuros e intensos lo abarcaban todo. Las fotos esparcidas, su pálido rostro, el reconocimiento en sus ojos. Estás empezando a entenderlo, dijo con voz baja y peligrosa. Se acercó y Isabela luchó contra el impulso de retroceder. El alcance de tu padre es mayor de lo que creías. No, ella negó con la cabeza, en un gesto automático de negación. Dejé esa vida, salí de ella. La risa de Luca carecía de humor. Nunca te fuiste, Isabela. Solo te trasladaron a otra parte del tablero. Se agachó y recogió una de las fotos caídas. Su pulgar recorrió el contorno del rostro de su padre. ¿De verdad creías que tu matrimonio con Dante fue decisión tuya? El mundo de Isabela se tambaleó. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo... Lucas se acercó hasta que ella pudo sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Siempre has pertenecido a este mundo, a mi mundo. Levantó la mano y le acarició la mejilla con un gesto a la vez suave y posesivo. Ya eres mía, Isabela. Ella intentó retroceder, pero se encontró atrapada entre él y la pared. Te equivocas. Puedo irme, María, y huir no te salvará. La interrumpió con voz suave pero firme. Tu padre se aseguró de ello hace años. La única diferencia ahora es que estás bajo mi protección, en lugar de la suya. El elegante Rolls-Royce negro se deslizó por las calles de Manhattan, con sus cristales tintados ocultando a Isabela del mundo exterior. Lucas se sentó a su lado, con una presencia a la vez tranquilizadora y aterradora. No había hablado desde que dejaron a María con sus guardias de confianza en su ático. ¿A dónde vamos?, preguntó Isabela finalmente, rompiendo el pesado silencio. Tienes que entender en qué te has metido ahora. Su voz era baja y controlada. Lo que significa estar bajo mi protección. El coche giró hacia una zona industrial y se detuvo frente a un almacén que parecía abandonado. Pero al acercarse, Isabela se fijó en las discretas cámaras de seguridad y los hombres armados apostados alrededor del perímetro. Por dentro, el almacén era otro mundo. Las modernas oficinas se alineaban en una pared y la planta principal bullía de actividad.
Hombres trajeados se movían con determinación, llevando libros de contabilidad y ordenadores portátiles. Otros, de aspecto más peligroso, limpiaban armas o contaban fajos de billetes. Este es uno de mis negocios legítimos, explicó Luca, con la mano apoyada en la parte baja de la espalda de ella mientras la guiaba. Pero a veces sirve para otros fines. Como si fuera una señal, unos gritos resonaron desde algún lugar más abajo. Isabela se estremeció, pero la mano de Luca la hizo seguir adelante. Alguien traicionó nuestra confianza, dijo simplemente. Las acciones tienen consecuencias en mi mundo. Atravesaron una pesada puerta que conducía a un sótano. Los gritos se hicieron más fuertes. Isabela quería correr, pero la presencia de Luca detrás de ella era inamovible. Mira, ordenó, deteniéndose ante una ventana que daba a una habitación austera. En su interior, un hombre colgaba de unas cadenas, con sangre goteando de sus heridas. Dos de los hombres de Luca trabajaban metódicamente, haciendo preguntas entre golpe y golpe. Isabela se dio la vuelta, pero Luca le sujetó la barbilla con la mano, obligándola a mirar la escena. Esto es lo que les pasa a los que se cruzan en mi camino, dijo en voz baja. Este es el poder que ahora te protege. Más tarde, de vuelta en el coche, las manos de Isabela no dejaban de temblar. Pero cuando sonó el teléfono de Luca, su tono cambió por completo. María Piccola, respondió con voz cálida. Sí, traeré a tu madre pronto. Escuchó, sonriendo levemente. Por supuesto, puedes cenar pizza, lo que quieras. Isabela lo observó, confundida por esta dualidad. El hombre que ordenaba torturas y el hombre que le hablaba con tanta dulzura a su hija. El coche los llevó a otro lugar, una lujosa casa adosada en el Upper East Side. Cuando entraron, los hombres de Luca ya los estaban esperando con noticias. Lo hemos encontrado, jefe, dijo uno. El corazón de Isabela se detuvo. Sabía a quién se referían. Minutos más tarde, arrastraron a Dante al interior. Su marido, el hombre que la había aterrorizado durante años, parecía de alguna manera más pequeño, aunque su arrogancia seguía intacta. Hermano Dante escupió la palabra como si fuera veneno. Sigue luchando las batallas de mi padre. Lucas se movió con una velocidad aterradora y le agarró a Dante por el cuello. Perdiste el derecho a llamarme hermano cuando tocaste lo que es mío. Isabela observó, paralizada, cómo Lucas soltaba a Dante con un empujón. Su marido tropezó, pero se recuperó y se echó a reír con malicia. ¿Tuyo? Los ojos de Dante encontraron a Isabela. Ella nunca fue tuya. Mi padre me la dio a mí, y ese fue su error. La voz de Lucas se redujo a un susurro peligroso. Uno de los que lamentará, igual que tú lamentarás cada marca que le dejaste. La tensión en la habitación era asfixiante. Isabela podía verlo en los ojos de Dante. Se dio cuenta de que Luca no solo iba a matarlo, y el primer destello de miedo real apareció en sus ojos. Esto iba más allá de la muerte. Se trataba de la destrucción total. Luca rodeó a Dante lentamente, como un depredador saboreando el momento antes de matar. ¿Creías que podrías esconderte detrás del nombre de padre para siempre? ¿Que no descubriría lo que le hiciste? Flexionó los dedos a los lados. Te voy a quitar todo, pieza a pieza. Cuando haya terminado, la muerte será la única misericordia que suplicarás. Isabela recorría de un lado a otro la amplia sala de estar de Luca, con el taconeo de sus zapatos resonando en el suelo de mármol. El sonido resonaba en el espacio de techos altos, igual que los latidos acelerados de su corazón. A través de las ventanas del suelo al techo, podía ver a hombres armados patrullando los terrenos de su finca. Su presencia era un recordatorio constante de su nueva realidad. «Mamá, mira mi habitación». La voz emocionada de María llegaba desde arriba. «Tiene una cama de princesa». A Isabela se le hizo un nudo en la garganta. Por supuesto, Lucas se aseguraría de que la habitación de María fuera perfecta. Era otra forma de atarlas a él. Oyó sus pesados pasos acercándose y se tensó. «Tu hija parece contenta», dijo Luca con voz baja y suave al entrar en la habitación. Se había quitado la chaqueta del traje y la camisa blanca se tensaba sobre sus anchos hombros mientras se acercaba a ella. «No nos quedaremos»,
dijo Isabela, aunque las palabras le parecieron huecas incluso a ella. No es necesario, dijo Luca con expresión sombría. No hay discusión posible. Acortó la distancia entre ellos e Isabela luchó contra el impulso de retroceder. Mis hombres han encontrado a uno de los socios de Dante vigilando tu casa. ¿Crees que voy a dejar que te quedes allí, arriesgar la seguridad de María? La mención del peligro para María hizo que la determinación de Isabela vacilara. ¿Puedo proteger a mi hija, como tú la protegiste de Dante? Las palabras fueron crueles, pero su tono no lo fue. Levantó la mano para acariciarle la mejilla y ella se estremeció. Ahora estáis bajo mi protección. Los dos. Dos de los hombres de Luca aparecieron en la puerta, esperando instrucciones. Isabela se fijó en que nunca miraban directamente a Luca a los ojos y en que contenían la respiración hasta que él les dirigía la palabra. «Llevad a la señora Romano a su habitación», ordenó Luca. «Aseguraos de que tenga todo lo que necesita». Volvió a mirar a Isabela con intensidad y posesividad. «Y aseguraos de que se quede ahí». La ira de Isabela estalló. «No soy una prisionera». «No», admitió Luca, rozándole el labio inferior con el pulgar. «Soy tu protector. Hay una diferencia». Los hombres la acompañaron arriba, pasando por la habitación de María. Podía oír a su hija charlando alegremente con una de las empleadas que Luca había asignado para ayudarlas. Su habitación era enorme y estaba decorada en tonos crema y dorado. Tenía una sala de estar separada y un baño más grande que su antiguo dormitorio principal. Pasaron las horas. Isabela intentó leer, ver la televisión y hacer cualquier cosa para dejar de pensar en los hombres apostados fuera de su puerta o en la forma en que el tacto de Luca aún ardía en su piel. El sol se puso, proyectando largas sombras sobre la costosa alfombra. Justo cuando estaba pensando en intentar dormir, se oyó un suave golpe en la puerta. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Luca entró. Se había puesto una camisa negra, lo que hacía que su presencia fuera aún más imponente en la habitación tenuemente iluminada. «Te has perdido la cena», dijo. Cerró la puerta tras de sí. «No tengo hambre». Isabela se puso de pie y se abrazó a sí misma. Los ojos oscuros de Luca siguieron su movimiento. «Tienes que comer, tienes que cuidarte». Hizo una pausa y apretó la mandíbula. «Si no lo haces por ti, hazlo por María. No utilices a mi hija en mi contra. Estoy tratando de mantenerlas a ambas a salvo». Se acercó más e Isabela se encontró retrocediendo hasta chocar contra la pared. Luca colocó las manos a ambos lados de su cabeza, atrapándola. «¿Por qué sigues resistiéndote?» Su proximidad le dificultaba pensar. Podía oler su colonia y sentir el calor que irradiaba su cuerpo. «Porque no sé qué es esto», susurró. «Esto es protección. Esto es seguridad». Su voz se volvió más baja, casi suave. «Ahora eres mía, Isabela. Cuanto antes lo aceptes, más fácil será». Se inclinó hacia ella, con los labios rozándole la oreja. «No puedes salir de esta habitación sin que mis hombres te sigan. No puedes hacer nada sin que yo lo sepa». «No porque eres una prisionera», dijo él, «sino porque no voy a arriesgarme a perderte». La primera bala destrozó la ventana del dormitorio de Isabela, salpicando cristales por toda la costosa alfombra. Ella se tiró al suelo, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras se producían más disparos. Por encima del caos, oyó gritar a María desde su habitación al final del pasillo. Isabela se puso en pie a toda prisa, pero unos fuertes brazos la sujetaron antes de que pudiera llegar a la puerta. «Quédate agachada», ordenó Luca, protegiéndola con su cuerpo mientras la empujaba contra la pared. Sus hombres inundaron el pasillo, con el estruendo de sus botas resonando en el suelo de madera. A través de la ventana rota, los disparos iluminaban la noche como fuegos artificiales mortales. «Mi hija está a salvo. Marco la tiene». La voz de Luca era inquietantemente tranquila, pero sus ojos ardían de furia. Sacó su teléfono y ladró órdenes en italiano. Aparecieron más de sus hombres, con las armas desenfundadas. Isabela solo podía observar cómo Luca se transformaba ante sus ojos.
Cualquier rastro del hombre que había mostrado ternura hacia María o una suave posesividad hacia ella había desaparecido. Este era el jefe de la mafia, el monstruo que otros criminales temían. Se movía con una gracia letal, coordinando las posiciones de sus hombres mientras la mantenía a salvo detrás de él. Dante está aquí, informó uno de los hombres de Luca, asomándose al interior. Al menos 15 de ellos intentaban romper el perímetro. La risa de Luca era tan fría que helaba la sangre. Entonces vamos a enseñarles lo que pasa cuando tocan lo que es mío. Se volvió hacia Isabela. Su expresión suavizó por un momento. Quédate aquí, no te muevas hasta que vuelva. Por ti. Antes de que ella pudiera protestar, desapareció, dejando a 2 guardias armados en su puerta. Los sonidos de la lucha en el exterior se intensificaron. Los gritos atravesaron la noche, seguidos de más disparos. Isabela se tapó los oídos con las manos, tratando de bloquear la violencia, pero no pudo escapar de ella. Este era el mundo de Luca, brutal y despiadado, y ahora también era el suyo. Los minutos se alargaban como horas. Los guardias de su puerta se tensaban con cada nueva ráfaga de disparos, sin soltar nunca sus armas. Finalmente, la noche se quedó en silencio, excepto por el sonido de unos pasos que se acercaban. Luca apareció en la puerta, con la camisa blanca manchada de sangre. Ninguna de las manchas parecía ser suya. Sus ojos encontraron inmediatamente a Isabela, escudriñándola en busca de heridas. Los guardias se retiraron sin decir palabra, dejándolos solos. Ya está hecho, dijo simplemente, pero el peso de esas palabras flotaba pesadamente en el aire. Esta noche ha muerto gente. ¿Cuántos? Isabela no quería saberlo. María está durmiendo. Di órdenes de trasladarla a una habitación más segura. Se acercó a ella con movimientos depredadores a pesar de su evidente preocupación. No la tocarán, nunca te tocarán. Isabela se estremeció cuando él se acercó a ella. Su mano ensangrentada fue suave al acariciar su mejilla. Esa era su dualidad. El hombre que podía ordenar muertes sin dudarlo, pero que la tocaba como si fuera de cristal. Estás temblando, me observó, acercándose más. Esta noche he visto lo que eres, susurró Isabela, pero no se apartó de su caricia. No, corrigió Luca, rozándole el labio inferior con el pulgar. Has visto lo que le pasa a cualquiera que amenaza lo que es mío. Le puso la otra mano en la cintura y la atrajo hacia él. Nadie toca lo que es mío, Isabela. Nadie. La posesividad de su voz debería haberla asustado. En cambio, le hizo sentir un calor que le recorría las venas. Podía sentir su corazón latiendo contra su palma cuando le puso la mano en el pecho. Podía oler la pólvora y la sangre, y algo que solo él tenía. Esto es lo que soy, continuó, acariciándole suavemente la mejilla con los dedos. Este es mi mundo, y ahora tú estás en él, lo quieras o no. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través del estudio de Luca mientras Isabela ordenaba los archivos en su escritorio. Había empezado a ayudarle con el papeleo de sus negocios legítimos y encontraba consuelo en la mundana tarea de organizar documentos. Le daba algo en lo que concentrarse, aparte de la constante tensión entre ellos. Luca estaba sentado en su sillón de cuero, sin chaqueta y con las mangas remangadas, dejando al descubierto sus fuertes antebrazos. Hoy estaba más callado de lo habitual, perdido en sus pensamientos mientras la observaba trabajar. Mi padre no siempre estuvo en el negocio familiar, dijo de repente, rompiendo el silencio. Las manos de Isabela se detuvieron sobre los papeles, sorprendida por su voluntaria revelación de información. Se vio obligado a entrar en él cuando murió su hermano mayor. Ella levantó la vista y se encontró con sus ojos oscuros. No hablas mucho de tu familia. No hay mucho que valga la pena contar. Apretó la mandíbula. Pero deberías saber con quién estás tratando. Isabela dejó los archivos y le prestó toda su atención. Eran raros destellos del hombre que se escondía bajo el monstruo. Cuéntame. Tenía 12 años cuando mi padre se hizo cargo. Antes de eso vivíamos con normalidad, o tan normal como cabía esperar. Una leve sonrisa tocó sus labios. Mi madre solía preparar la cena del domingo para toda la familia. Auténtica cocina italiana, no esta comida americana. La calidez de su voz cuando mencionó a su madre
hizo que a Isabela le doliera el corazón. ¿Qué le pasó? Cáncer. Su expresión se oscureció. 2 años después de que mi padre se hiciera cargo del negocio, este lo cambió, lo volvió más duro y frío. Cuando ella murió, ya lo habíamos perdido. Isabela se acercó, atraída por la cruda honestidad de sus palabras. ¿Por eso eres diferente con María? ¿Por qué eres amable con ella? Los ojos de Lucas se clavaron en los de ella, intensos e inquisitivos. Los niños no deberían pagar por los pecados de sus padres como tú lo hiciste. Se levantó bruscamente, se acercó a ella con paso firme. Me convertí en lo que tenía que ser, en lo que esta vida exigía. ¿Y ahora qué? Preguntó Isabela en voz baja. ¿Qué te exige ahora esta vida? Levantó la mano y le acarició la mandíbula con sorprendente delicadeza. Ahora, ahora protejo lo que es mío, cueste lo que cueste. La posesividad de su tacto le provocó un escalofrío. Debería retroceder y mantener la distancia que tanto le había costado conservar. Pero algo en su vulnerabilidad y la forma en que se había abierto a ella la hicieron inclinarse hacia su tacto. No eres como él, susurró. Tu padre. Veo cómo eres con María, cómo intentas protegerla de este mundo. No lo hagas. Su voz era áspera. No intentes encontrar lo bueno en mí, Isabela. No soy un buen hombre. Quizá no, pero tampoco eres el monstruo que finges ser. Perdió el control. Con un movimiento fluido, la atrajo hacia él, enredando una mano en su cabello mientras la otra presionaba contra la parte baja de su espalda. Isabela jadeó ante el contacto repentino y el calor que irradiaba su cuerpo. «No sabes lo que me haces», gruñó él, con los labios a pocos centímetros de los de ella. «¿Cuántas veces he querido mostrarte exactamente qué tipo de monstruo puedo ser?» El beso, cuando llegó, fue devastador. Toda la tensión entre ellos estalló en pura pasión. Su boca reclamó la de ella con desesperado apetito, e Isabela se encontró respondiendo con igual fervor. Sus manos se aferraron a los hombros de él, mientras su lengua se deslizaba en su boca, saboreando y exigiendo. La realidad volvió a golpearla como un cubo de agua fría. Isabela se apartó de él, tambaleándose hacia atrás. Sus labios ardían por su beso y su cuerpo ansiaba más, incluso mientras su mente gritaba advertencias. «No puedo», jadeó. «Esto no está bien. No podemos». Los ojos de Luca estaban oscuros por el deseo y la determinación. Se acercó a ella con paso firme, cada movimiento depredador. «No te escaparás, Isabela». El gran salón de baile brillaba con candelabros de cristal y copas de champán, una apariencia de lujo que enmascaraba el peligro que se escondía debajo. Isabela se alisó el vestido de seda negro, sintiéndose expuesta a pesar de su corte modesto. La mano de Luca descansaba posesivamente en su espalda, mientras la guiaba a través de la multitud de las familias criminales más notorias de Italia. «Quédate cerca», le susurró él, con el aliento cálido en su oído. Su traje a medida resaltaba su poderosa complexión, y la forma en que los demás invitados se apartaban ante él decía mucho de su estatus. Isabela observó cómo hombres con caros trajes saludaban deferentemente a Luca, mientras sus esposas la miraban con curiosidad apenas disimulada. Ella era una extraña allí, y todos lo sabían. Moretti. Una voz grave atravesó el murmullo de las conversaciones. «Veo que has traído compañía». Isabela se tensó cuando Víctor Petro se acercó, sus fríos ojos azules evaluándola como si fuera una mercancía. El jefe ruso era conocido por su brutalidad, incluso entre esta gente. Luca la agarró con más fuerza, de forma imperceptible. «Isabela», corrigió, con un tono de voz que llevaba una nota de advertencia. «Está bajo mi protección». Los labios de Víctor esbozaron una sonrisa cruel. «Por supuesto, aunque debo decir que no es propio de ti mostrar tal debilidad». La temperatura pareció bajar varios grados. Isabela sintió que Lucas se quedaba completamente inmóvil a su lado, el tipo de quietud que precede a la violencia. Los demás invitados comenzaron a alejarse, intuyendo la confrontación que se avecinaba. «Cuidado, Víctor». La voz de Luca era suave y mortal. «¿Te estás olvidando de quién eres? ¿Acaso no?
Víctor se acercó, envalentonado por el alcohol. ¿O estás olvidando quién eres? El gran Luca Moretti, humillado por una mujer y su mocoso. El movimiento fue tan rápido que Isabela apenas lo vio. En un momento, Víctor estaba burlándose. Al siguiente, estaba de rodillas. La mano de Luca le rodeaba el cuello. Dos de los hombres de Víctor fueron a por sus armas, pero se quedaron paralizados cuando apareció el equipo de seguridad de Luca con las armas desenfundadas. Voy a ser muy claro, dijo Luca, con una voz que resonó en el salón de baile, ahora en silencio. Isabela no es mi punto débil. Ella es mi elección. Vuelva a cuestionar esa elección y será lo último que haga. Soltó a Víctor, que se desplomó jadeando. El rostro del ruso se puso morado de rabia y humillación, pero sabía que no debía tomar represalias. No aquí, no contra Luca Moretti. Isabela sintió el peso de docenas de miradas calculadoras. En su mundo, esta demostración era más que un simple insulto a Víctor. Era Luca declarando su importancia y convirtiéndola en un objetivo. La fiesta recuperó su glamour superficial, pero algo había cambiado. Isabela captó fragmentos de conversaciones susurradas y vio las miradas especulativas que le lanzaban. Ya no era solo la última adquisición de Luca, era una amenaza potencial para el delicado equilibrio de poder. Ahora vendrán a por mí, dijo en voz baja mientras Luca la llevaba a un lugar apartado. Para llegar a ti, que lo intenten. Sus ojos oscuros brillaban con posesividad y promesa. Se dirigió a toda la sala con una voz que transmitía una autoridad que no admitía réplica. Isabela es mía. Cualquiera que la toque, la amenace o incluso la mire mal tendrá que responder ante mí. Y todos ustedes saben lo que eso significa. El mensaje era claro. Luca Moretti, el hombre más temido de la sala, había reclamado públicamente a Isabela. Era a la vez una protección y una sentencia de muerte. Ella estaría a salvo bajo su protección, pero también estaría atada para siempre a su violento mundo. Isabela miró a Luca, comprendiendo todo el peso de lo que acababa de suceder. El precio de su protección era la sumisión total a él y a su mundo. La pregunta era, ¿podría pagar ese precio? El sol de la mañana se filtraba a través de las pesadas cortinas de la finca de Luca, mientras Isabela caminaba de un lado a otro por su habitación. Su jaula dorada se sentía más sofocante con cada día que pasaba. Se acercó a la ventana y contempló los jardines perfectamente cuidados que se extendían debajo. Dos de los hombres de Luca montaban guardia allí, con sus trajes oscuros contrastando con el verde del paisaje. Cogió su bolso, decidida a salir al menos a tomar un poco de aire fresco. En cuanto salió al pasillo, Marco, uno de los hombres de mayor confianza de Luca, apareció a su lado. ¿A dónde va, señorita Isabela? Solo al jardín, respondió ella tratando de ocultar la frustración en su voz. Seguro que puedo hacerlo sola. Marco mantuvo una expresión neutra. Las órdenes del señor Moretti son claras. No va a ningún sitio sola. Isabela apretó los puños a los lados. Había cambiado una prisión por otra, aunque más lujosa. Cada movimiento que hacía era vigilado, informado y controlado. Cada día que pasaba, el peso de la protección de Luca se sentía más como cadenas. Había bajado la mitad de la gran escalera cuando la profunda voz de Luca la detuvo. ¿Vas a algún sitio? Estaba de pie al pie de la escalera, irradiando poder con su traje perfectamente entallado. Sus ojos oscuros seguían sus movimientos, sin perder detalle. Al jardín, dijo ella, levantando la barbilla. ¿Puedo hacer eso? Algo brilló en su expresión, quizás culpa, pero desapareció demasiado rápido para saberlo. Por supuesto, Marco te acompañará. Subió las escaleras hasta situarse un escalón por debajo de ella, poniéndose a la altura de sus ojos. Levantó la mano para acariciarle la cara, rozándole la mejilla con el pulgar. El gesto fue suave, pero sus palabras fueron firmes. Esto no es negociable, Isabela. Tu seguridad lo es todo para mí. Ella se apartó de su contacto, aunque su piel aún hormigueaba donde habían estado sus dedos. ¿Mi seguridad o tu control? Apretó la mandíbula. Ambos. No voy a disculparme por proteger lo que es mío.
La posesividad en su voz le provocó un escalofrío. ¿Era miedo o excitación? Ya no estaba segura. Se dio la vuelta y siguió bajando las escaleras con Marco y Tao, sintiendo la mirada de Luca clavada en su espalda. Más tarde, esa misma noche, se sentó en su habitación y observó cómo la puesta de sol pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados. La puerta se abrió sin que llamaran. Solo Luca se atrevería a entrar sin permiso. Se quedó en la puerta, con su habitual presencia imponente de algún modo atenuada. Durante un largo momento, se limitó a observarla. Había algo vulnerable en su expresión, normalmente cautelosa. «No eres feliz», dijo finalmente, cruzando la habitación para sentarse a su lado en el asiento de la ventana. Isabela no respondió de inmediato, sorprendida por el tono suave de su voz. Cuando lo miró, vio algo que nunca antes había notado: incertidumbre. «Me siento atrapada», admitió. «Cada minuto de cada día me vigilan, me controlan y me protegen. Pero, ¿a qué precio?». Luca apretó las manos en su regazo. Por primera vez, ella lo vio buscar las palabras adecuadas. «No sé cómo hacerlo de otra manera», dijo en voz baja. «Mi mundo es violento y peligroso. La idea de que te pase algo». Dejó la frase en el aire y se pasó la mano por el pelo oscuro con un gesto inusualmente nervioso. «No dejo entrar a nadie, Isabela, pero tú me has cambiado». La confesión quedó flotando en el aire entre ellos. Isabela lo miró fijamente, viendo más allá del poderoso jefe de la mafia, al hombre que había debajo. Había construido muros tan altos que ya no podía ver por encima de ellos. Quizás por primera vez estaba tratando de superar la división que él mismo había. La conexión emocional era innegable. Le tocó la fibra sensible, haciéndola querer acercarse y tocarlo, para aliviar la tensión que veía en sus hombros. Sin embargo, el costo de ceder y aceptar su mundo y sus condiciones todavía le parecía demasiado alto. Isabela observó desde la ventana del estudio de Luca cómo llegaban más hombres armados a la finca. 3 todoterrenos negros se detuvieron ante las puertas y salieron hombres vestidos con trajes oscuros, cada uno de ellos con armas ocultas. La seguridad se había duplicado en la última semana, aunque Luca no le había dicho por qué. ¿Por qué? Se giró cuando Luca entró en la habitación, con el rostro endurecido por la concentración. Las ojeras ensombrecían sus ojos. No había dormido. «¿Más hombres?», preguntó ella. «Una precaución necesaria». Se dirigió a su escritorio y rebuscó entre los papeles. «Tú y María tenéis que quedaros dentro de la finca durante los próximos días». «¿Por qué? ¿Qué está pasando?». Luca apretó la mandíbula. «Negocios. No es nada de lo que debas preocuparte». Pero ella podía ver la tensión en sus hombros y cómo su mano se deslizaba hacia la pistola en su cadera. Algo andaba muy mal. Más tarde esa tarde, Isabela se encontraba en la biblioteca de la finca cuando escuchó a 2 de los hombres de Luca hablando en el pasillo. «Los hombres de Dante fueron vistos cerca del distrito de los almacenes», dijo uno en voz baja. «El jefe dice que están planeando algo grande». «Jodido Dante», escupió el otro. «Deberían haberlo matado hace años, cuando traicionó a la familia por primera vez». El corazón de Isabela se detuvo. Traicionó a la familia. Se acercó a la puerta, esforzándose por oír más. «Sí, bueno, eso es lo que pasa cuando los hermanos se pelean por un imperio». «¿Hermanos?». La palabra la golpeó como un puñetazo. Retrocedió tambaleándose y tiró una pila de libros. La conversación en el pasillo cesó de inmediato. Esa noche, Luca convocó una reunión de emergencia en su oficina. Isabela no estaba invitada, pero sabía dónde esconderse. Un pequeño hueco cerca de su estudio privado, desde donde podía oírlo todo. En un pequeño hueco cerca de su estudio privado, podía oírlo todo. Sabía que no debía espiar, pero necesitaba respuestas. Dante estaba haciendo su jugada. La voz de Luca atravesó la pared. «Ha conseguido el apoyo de las otras familias. Afirma que le robé su derecho de nacimiento cuando nuestro padre me eligió a mí para liderar». «¿Y el padre de Isabela?», preguntó otra voz. Era Antonio, la mano derecha de Luca. Ha estado sospechosamente callado. «Está jugando a 2 bandas», gruñó Luca.
Siempre lo ha hecho. Hace años arregló el matrimonio de Isabela con Dante, sabiendo perfectamente qué tipo de monstruo es mi hermano. Todo formaba parte de su plan para debilitar a nuestra familia desde dentro. Isabela se llevó una mano a la boca, sofocando un grito ahogado. Su padre, que había estado ausente durante la mayor parte de su vida, había orquestado su matrimonio con Dante y sabía del maltrato que sufriría. El viejo es inteligente, continuó Antonio. Lleva años manipulando esta guerra entre tú y Dante, utilizando a su propia hija como peón. Lo mataré por eso. La voz de Luca era mortalmente tranquila. ¿Por utilizarla? ¿Por dejar que ese bastardo le hiciera daño? Dante morirá primero. Ya le he dejado vivir demasiado tiempo. Viene a por lo que cree que es suyo, pero no tocará a Isabela ni a María. Quemaré toda la ciudad antes de permitir que eso ocurra. Isabela se deslizó por la pared. Sus piernas estaban demasiado débiles para sostenerla. La verdad la golpeó como una oleada. La manipulación de su padre, que Dante era hermano de Luca, y los años de maltrato que habían formado parte de un retorcido juego de poder. Se encontraba atrapada en medio de una guerra que se había estado gestando mucho antes de que conociera a ninguno de los dos hombres. Pero, a pesar de la conmoción y el horror, una cosa destacaba: la feroz protección en la voz de Luca cuando hablaba de ella y de María. Su mundo era violento y peligroso, lleno de traición y muerte, pero su promesa de mantenerlas a salvo parecía sincera. Oyó el roce de sillas dentro de la oficina y se retiró rápidamente, con la mente dando vueltas por todo lo que había descubierto. El monstruo con el que se había casado era más peligroso de lo que había imaginado, y el hombre que la protegía ahora llevaba la misma sangre asesina en las venas. Pero, de algún modo, ese conocimiento no la asustaba tanto como debería. Isabela irrumpió en la oficina de Luca con las manos temblorosas de rabia. Él levantó la vista de su escritorio, sus ojos oscuros evaluando su estado emocional en un instante. Había papeles esparcidos por todo el escritorio, fotos de vigilancia, informes y lo que parecían antiguos registros familiares. «Lo sabías», dijo ella, controlando a duras penas su voz. «Sabías lo de mi padre todo este tiempo». Luca apretó la mandíbula. Se levantó lentamente, rodeó el escritorio, pero mantuvo la distancia entre ellos. «Sí, cuéntame todo». No era una petición. «Tu padre», comenzó Luca con voz dura, «lleva años jugando a dos bandas. Él arregló tu matrimonio con Dante, sabiendo perfectamente qué tipo de hombre es. No se trataba solo de alianzas familiares, se trataba de control». Isabela sintió que le fallaban las piernas. Se agarró al respaldo de una silla para mantener el equilibrio. ¿Control de qué? De toda la operación de la costa este. Los ojos de Luca no se apartaron de su rostro. Al casarla con Dante, creó una conexión entre ambas familias. Podía manipularnos a través de ti y de tu seguridad. ¿Y tú? Su voz se quebró. ¿Dónde encajas tú en todo esto? La expresión de Luca se ensombreció. Se suponía que debía mantenerme al margen, pero la carta de tu hija lo cambió todo. Se acercó, con una presencia abrumadora. Tu padre sabía lo que Dante te estaba haciendo. Lo sabía y no hizo nada porque le convenía. Las lágrimas ardientes picaban en los ojos de Isabela. Toda mi vida, mi matrimonio, todo era solo un juego para él. Un juego de poder, confirmó Luca, con voz más suave ahora. Pero no contó con una cosa. ¿Qué? ¿Conmigo? Luca acortó la distancia entre ellos. No esperaba que me importaras ni que quisiera protegerte. Levantó la mano para acariciarle la cara. Con el pulgar le secó una lágrima. No esperaba enamorarme de ti. Isabela contuvo el aliento. La confesión flotaba pesadamente en el aire entre ellos. Debería alejarse, huir de ese hombre peligroso y de su mundo peligroso, pero no podía moverse. Intenté con todas mis fuerzas no sentir nada por ti, susurró. Verte como un monstruo más en este mundo de violencia y traición. Ahora, sus ojos buscaban los de ella. Ahora, ya no puedo luchar más. Admitirlo era como una rendición y una victoria a la vez. Me he enamorado de ti, Luca. Dios, ayúdame.
Pero lo he hecho, dijo él, apretándola con fuerza posesivamente. Una mano se deslizó hasta la parte baja de su espalda y la otra se enredó en su cabello. «Eres mía, Isabela», susurró. Su voz era áspera por la emoción. Esas palabras deberían haberla asustado. Eran una reivindicación, una marca, una sentencia de prisión. Pero ella las sintió como una salvación. Podía sentir la fuerza de sus manos y el poder que lo hacía tan temido en este mundo. Las mismas manos que habían acabado con vidas ahora las sostenían con delicada ternura. Sus contradicciones, violento pero gentil, despiadado pero protector, le hacían dar vueltas la cabeza. La verdad sobre la traición de su padre seguía flotando entre ellos como una nube oscura. Años de la habían manipulado, utilizado como una pieza de ajedrez en un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. Pero allí, en los brazos de Luca, encontró algo real y verdadero, aunque estuviera envuelto en peligro y oscuridad. Sus labios rozaron su sien y ella sintió sus palabras contra su piel. «Eres mía», repitió suavemente. Esta vez no luchó contra el escalofrío que la recorrió. Las líneas entre el amor y la posesión se difuminaron hasta que no pudo distinguir dónde terminaba uno y comenzaba el otro. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas blindadas de la mansión de Luca, mientras Isabela observaba a sus hombres cargar armas en sub negros. Su café se había enfriado, olvidado en sus temblorosas manos. 3 días de mayor seguridad, conversaciones en voz baja y el humor cada vez más sombrío de Luca le dijeron todo lo que necesitaba saber. Se avecinaba una guerra. Se avecinaba una guerra. «Mamá». La vocecita de María llamó su atención. «¿Por qué no puedo ir al colegio hoy?» Isabela esbozó una sonrisa forzada y dejó la taza sobre la mesa. «¿Recuerdas lo que hablamos? A veces tenemos que quedarnos en casa, para estar a salvo». María asintió solemnemente, demasiado joven para comprenderlo del todo, pero lo suficientemente mayor como para sentir la tensión. A Isabela le dolía el corazón. Esa no era la vida que quería para su hija. Se oyeron pasos pesados y Luca apareció en la puerta. Su presencia llenó la habitación. Su traje oscuro estaba impecable, como siempre, pero hoy había algo letal en sus ojos. «María, ¿por qué no vas a jugar a tu habitación? Antonio te cuidará». Una vez que María se hubo ido, la máscara de Lucas se resbaló ligeramente. Se acercó a Isabela, sus manos se posaron posesivamente sobre el hombro de ella. «Dante ha estado moviéndose contra mi territorio. Anoche atacaron 3 de mis negocios». Isabela se tensó. «Hay alguien herido. 2 de mis hombres». Apretó más fuerte. «Está intentando sacarme de quicio, hacer que reaccione sin pensar». «¿Y lo harás?». La risa de Luca fue fría. «Oh, voy a reaccionar, pero no como él espera». Giró la silla de ella para que quedara frente a él y se arrodilló para que quedaran a la misma altura. «Le voy a quitar todo, su negocio, sus aliados, su orgullo. Cuando termine, no le quedará nada». «La violencia», comenzó Isabela, pero Luca la interrumpió. «Es necesaria». Su tono no dejaba lugar a discusiones. «Esto ya no es solo un asunto de negocios. Ha amenazado lo que es mío. No voy a permitirlo, María». Isabela intentó apartarse, pero Luca la sujetó con firmeza. «Nunca quise formar parte de este mundo. Pero tú sí». A pesar de su dureza, sus palabras eran amables. «En el momento en que tu padre arregló tu matrimonio con Dante, pasaste a formar parte de esta vida. La única diferencia ahora es que estás protegida, valorada y querida». Un alboroto en el exterior llamó su atención. A través de la ventana, Isabela vio cómo llegaban más hombres de Luca y formaban un círculo protector alrededor de la mansión con sus vehículos. La visión le revolvió el estómago. «El complejo de tu padre será el primero», continuó Luca, poniéndose de pie. «Ha estado proporcionando recursos y hombres a Dante. Eso se acaba hoy». «Sigue siendo mi padre», susurró Isabela. La expresión de Luca se endureció. «Un padre que te vendió a un maltratador por el poder, que te vio sufrir durante años porque le convenía».
A pesar de sus palabras, la ayudó a ponerse en pie con un gesto sorprendentemente gentil. Se acabaron las medias tintas. Isabela sabía que tenía razón, pero eso no lo hacía más fácil. El peso de lo que se avecinaba la oprimía. Sentía que cada momento que pasaba la sumergía más en el mundo de Luca. «Quédate cerca de la casa hoy», le ordenó Luca, acariciándole la mejilla con el pulgar. «Hay seguridad adicional. Nadie entra ni sale sin mi aprobación». ¿Ahora somos prisioneros? No, sus ojos se suavizaron ligeramente. Eres una carga preciosa y yo protejo lo que es mío. Antes de que ella pudiera responder, su teléfono vibró. El mensaje que leyó hizo que su expresión se oscureciera peligrosamente. Sin decir nada más, salió de la habitación a zancadas, dando órdenes a sus hombres en un italiano rápido. Isabela lo vio marcharse, sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor. A través de la ventana, pudo ver a más hombres suyos tomando posiciones alrededor de la propiedad. El sol de la mañana se reflejaba en sus armas, un claro recordatorio de que no había vuelta atrás. Estaba completamente inmersa en el mundo de Luca, rodeada de su poder, su protección y su violencia. Y en algún lugar, Dante estaba tramando su venganza. Su padre estaba eligiendo bando, y pronto la sangre mancharía las calles de su ciudad. Isabela se abrazó a sí misma, tratando de sacudirse el frío que no tenía nada que ver con la temperatura. La tormenta se avecinaba y ella estaba atrapada en su ojo. Sus manos temblaban mientras sostenía la vieja fotografía que había encontrado en el estudio de Luca. Dos niños estaban uno al lado del otro, uno con los familiares ojos oscuros de Luca y el otro con la característica sonrisa burlona de Dante. El parecido familiar era inconfundible ahora que sabía qué buscar. «No deberías estar aquí». La voz de Luca rompió el silencio, haciéndola sobresaltar. Se giró para mirarlo, con la fotografía apretada contra el pecho. «¿Ibas a decírmelo alguna vez?» Luca apretó la mandíbula mientras cruzaba la habitación con movimientos depredadores. No era relevante. ¿No era relevante?, preguntó Isabela alzando la voz. «Tu medio hermano, mi marido, ¿y no creíste que valía la pena mencionarlo?». Le arrebató la fotografía de las manos y sus ojos se oscurecieron al mirarla. «Ese chico murió hace mucho tiempo. El hombre que ahora lleva su rostro no es más que una serpiente». «¿Desde cuándo lo sabes?». «Desde que viniste a mi casa el primer día». «Siempre lo he sabido». La voz de Luca era fría. «Dante se aseguró de ello cuando traicionó a nuestra familia hace 15 años». Isabela se hundió en un sillón de cuero, con la mente dando vueltas. ¿Se trataba de algo más que proteger a María y a ella todo este tiempo? Se trataba de venganza. Ambos. Luca se arrodilló ante ella, con las manos agarrándole las rodillas. «Sí, quería hacerle daño, pero en el momento en que te vi, todo cambió. Ya no eras solo su esposa, te convertiste en mía. No soy una posesión por la que luchar». Intentó levantarse, pero Luca la sujetó. «No, no lo eres. Eres más». Su agarre se suavizó. Dante sabía exactamente lo que hacía cuando se casó con ella. No fue al azar. Te eligió por tu padre y por tu conexión con mi mundo. Quería hacerme daño quitándome algo. Isabela se sintió mal, así que solo era un peón para los dos. Al principio, la honestidad de Luca fue brutal, pero tú lo cambiaste todo. Tu fuerza, tu rebeldía, te convertiste en algo más que una forma de hacerle daño. El ruido de los coches al llegar llamó su atención. A través de la ventana, Isabela vio a los hombres de Luca reunirse, armados y preparados. Se le hizo un nudo en el estómago. «¿Vas a ir a por él esta noche?» «Sí». Luca se puso de pie y se arregló el traje. «Ha estado invadiendo mi territorio y amenazando lo que es mío. Esta noche se acabará». «Es tu hermano». «Medio hermano», corrigió Luca con dureza. «La sangre no significa nada cuando alguien te traiciona. Él eligió su camino cuando intentó apoderarse del imperio de nuestro padre, cuando te casó para fastidiarme, cuando te levantó la mano». Isabela lo observó mientras revisaba su arma. La fría eficiencia de sus movimientos la heló. «¿Qué pasó entre vosotros dos? ¿De verdad?» Luca se detuvo, dándole la espalda.
Nuestro padre me eligió a mí para liderar la familia. Dante no pudo aceptarlo. Se alió con nuestros enemigos y filtró información que provocó la muerte de nuestro padre. Luego, desapareció y construyó su propio imperio a partir de las cenizas de lo que destruyó. Ahora está intentando terminar lo que empezó. Lucas se giró con una mirada asesina. Pero esta vez estoy preparado para él. No volverá a hacerte daño a ti ni a María. Por la mañana, su imperio habrá desaparecido. Isabela se puso en pie temblorosa. ¿Lo matarás? Sí. La sencillez de su respuesta la hizo estremecerse. Ya no sé en quién confiar, susurró ella. Todo lo que creía saber. Luke se acercó a ella y le tomó el rostro entre las manos. Confía en que te protegeré. Confía en que todo lo que hago es para mantenerte a ti y a María a salvo. El resto no importa, pero sí importaba. Mientras Isabela veía a Luke prepararse para la guerra con su hermano, se dio cuenta de lo profundo que era el engaño. Estaba atrapada entre dos hombres poderosos. Uno se había casado con ella por venganza. El otro decía amarla, pero era capaz de matar a su propio hermano. El sonido de más coches llegando resonó en la mansión. El ejército de Lucas se estaba reuniendo, listo para seguir a su líder a la batalla. Isabela se abrazó a sí misma, sintiéndose más sola que nunca. ¿Cómo podía confiar en cualquiera de ellos cuando ambos la habían utilizado como arma en su guerra familiar? La mansión zumbaba con energía letal. Hombres con trajes oscuros se movían por los pasillos como sombras, con las armas ocultas pero listas. Isabela observaba desde la oficina de Luca cómo llegaban más coches, con los faros atravesando la oscuridad de la noche. Luca estaba de pie junto a la ventana, con el perfil recortado contra la luz moribunda. Su habitual traje impecable había sido sustituido por algo más práctico para lo que se avecinaba. Al verlo se le cortó la respiración. Tenía todo el aspecto del hombre peligroso que ella sabía que era. «Tus hombres están listos», dijo ella en voz baja, rompiendo el pesado silencio. Él no se volvió. «Han estado esperando esto. La traición de Dante no solo me dolió a mí, se volvió contra todos nosotros». Isabela se abrazó a sí misma, tratando de dejar de temblar. El peso de todo lo sucedido la oprimía. El engaño de Dante, la manipulación de su padre y ahora la inminente guerra de Luca con su propio hermano. Su mundo se había convertido en un laberinto de traición y violencia. «¿Qué pasará ahora?», preguntó. Luca se volvió hacia ella y la miró a los ojos con sus ojos oscuros. «Después serás libre. Se acabó Dante. Se acabaron las amenazas. Solo nosotros. Nosotros». Repitió la palabra, probándola. No debería haberle parecido bien, no con todo lo que sabía sobre él y la violencia de la que era capaz. Pero algo en ella había cambiado. Quizá fuera la forma en que miraba a María con auténtico afecto o cómo la tocaba con delicadeza, incluso cuando le hablaba con dureza. Un golpe en la puerta los interrumpió. Uno de los capitanes de Luca entró con el rostro sombrío. «Jefe, hay movimiento en el complejo de Dante. Está reuniendo a sus fuerzas». «Bien», dijo Luca, bajando la voz a ese tono peligroso que ponía los pelos de punta a Isabela. «Que intente defender lo que robó». El capitán asintió y se marchó. Isabela observó cómo Luca revisaba su arma por última vez, con movimientos precisos y ensayados. Este era el hombre que había conocido, el despiadado jefe mafioso que inspiraba miedo y respeto. «Debería tenerte miedo», dijo de repente. Lucas se detuvo y la miró con una intensidad que le hizo acelerarse el corazón. «¿Lo tienes?». «No», admitió. «Y eso me aterroriza más que cualquier otra cosa». Se acercó a ella con 3 largos pasos y le acarició la cara con la mano. La ternura del gesto contrastaba con el arma que llevaba en la cadera y la violencia de sus ojos. «Nunca has tenido que temerme, Isabela, desde aquel primer día». Se inclinó hacia él a pesar de sí misma. «¿Vas a matarlo?». «Sí», sin vacilar, sin arrepentirse. Tomó lo que era mío. Hirió lo que era mío. Solo hay un final para eso. Su posesividad debería haberla enfurecido, pero en cambio le hizo sentir calor en las venas. Llevaba tanto tiempo luchando contra él. Pero, al borde del precipicio de lo que podría ser su última noche juntos,
Ya no podía negar la atracción. «Déjame ir contigo», susurró. Él la apretó ligeramente. «No, quédate aquí, donde estás a salvo. María te necesita, y yo también». Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Algo brilló en sus ojos, algo cálido, peligroso y prometedor. «Te necesito viva. Te necesito aquí cuando vuelva. Todo lo que haga esta noche es por nosotros y por nuestro futuro». Más movimiento en el exterior llamó su atención. El ejército de Luca estaba reunido y esperando a que su líder desatara el infierno sobre su hermano. Isabela sintió el peso del destino, presionándolos a ambos. Luca la atrajo hacia él, apoyando la frente contra la de ella. Por un momento, compartieron el mismo aliento, existiendo en el espacio entre la violencia y la ternura. Luego se enderezó y su máscara volvió a deslizarse en su lugar. «Esto termina esta noche, Isabela. Lucharemos y luego reclamaremos lo que es nuestro». Sus palabras eran frías, pero un destello de algo más suave apareció en sus ojos. Eso le hizo creer que, a pesar de su violencia, él quería protegerla. La noche estalló en disparos y gritos. Isabela observó desde detrás de un cristal antibalas cómo los hombres de Luca irrumpían en el recinto de Dante. Sus vehículos negros crearon un perímetro de acero y potencia de fuego. El sonido de ventanas rotas y madera astillada resonó en la oscuridad. Luca se movía como un depredador en medio del caos. Sus movimientos eran fluidos y letales. Nunca lo había visto así antes. Pura y letal elegancia. Cada movimiento estaba calculado para infligir el máximo daño. Sus hombres siguieron su ejemplo, extendiéndose por el recinto con precisión militar. Las fuerzas de seguridad de Dante se defendieron con fuerza, pero estaban en inferioridad numérica. Los cuerpos caían bajo el implacable asalto. Las manos de Isabela temblaban mientras se agarraba al marco de la ventana, incapaz de apartar la mirada del violento espectáculo que se desarrollaba abajo. Del violento espectáculo que se desarrollaba abajo. Esta era la verdadera naturaleza de Luca desatada. La bestia que se escondía bajo la apariencia de hombre de negocios. A través de la radio táctica que le habían dejado, escuchó las órdenes frías y controladas de Luca, incluso en el fragor de la batalla. «Segundo piso, a la este. Encontradlo», ordenó. Sus hombres respondieron con gran eficiencia y más disparos estallaron desde esa dirección. De repente, Dante apareció en un balcón, disparando salvajemente hacia la posición de Luca. Isabela contuvo el aliento mientras veía a Luca esquivar las balas con facilidad, rodando detrás de una barrera de hormigón. Los hermanos intercambiaron disparos, con su odio mutuo evidente en cada uno de ellos. «No puedes quedarte con ella», gritó Dante con voz llena de rabia, que resonó por todo el recinto. «Ella nunca fue para ti». Luca respondió con una ráfaga de disparos precisos que obligaron a Dante a volver a ponerse a cubierto. «Ella siempre fue mía», gruñó lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. «Tú solo tomaste prestado lo que me pertenecía». La lucha se intensificó. Más hombres de Dante cayeron bajo el ataque de Luca. Isabela observó cómo Luca cortaba sistemáticamente todas las vías de escape, coordinando a sus fuerzas con señales manuales. Esto no era solo una batalla, era una ejecución. En medio del caos, Isabela vislumbró el rostro de Luca. Sus ojos ardían con una furia fría y sus rasgos estaban fijos como una piedra. Era el hombre que había leído la carta de su hija y había cambiado sus vidas para siempre. El hombre que la había reclamado con solo una mirada y se había negado a dejarla ir. Dante hizo un intento desesperado por escapar, corriendo a través del patio abierto. Luca emergió de su refugio como una sombra que cobraba vida. Se movió tan rápido que Isabela apenas lo vio. Los hermanos chocaron en una brutal pelea cuerpo a cuerpo. Se olvidaron de sus armas cuando los puños y los cuchillos tomaron el control. Isabela se pegó al cristal, con el corazón en un puño. Luca y Dante estaban igualados en tamaño y habilidad. Su sangre compartida era evidente en sus estilos de lucha. Pero mientras Dante luchaba con rabia desesperada, Luca se movía con precisión controlada. Cada golpe estaba calculado y cada bloqueo tenía un propósito.
La sangre salpicó el cemento cuando el cuchillo de Luca dio en el blanco. Dante se tambaleó y se agarró el costado, pero siguió luchando. Ella nunca te amará, escupió, con los dientes manchados de sangre. No eres más que un monstruo. Luca respondió con silencio y otra devastadora combinación de golpes. Sus ojos nunca se apartaron del rostro de su hermano mientras derribaba sistemáticamente las defensas de Dante. Ya no se trataba solo de Isabela. Se trataba de años de odio y traición que habían llegado a su punto álgido. El momento final llegó rápidamente. Dante se abalanzó hacia adelante, extendiéndose demasiado en un último y desesperado ataque. Lucas se colocó dentro de su guardia con fluida elegancia y le apuñaló en el corazón. La hoja se hundió hasta la empuñadura. El tiempo pareció detenerse mientras los ojos de Dante se abrían con sorpresa. Miró el cuchillo clavado en su pecho y luego volvió a mirar a su hermano. Siempre fuiste el favorito de padre, susurró antes de desplomarse. El recinto quedó en silencio. Lucas se quedó de pie junto al cuerpo de su hermano, con el pecho agitado y cubierto de sangre, pero victorioso. Cuando se volvió para mirar hacia la ventana de Isabela, sus ojos reflejaban una emoción cruda que ella nunca había visto antes. «Se acabó», gritó. Su voz resonó con fuerza en el repentino silencio. «Eres mía, Isabela. Para siempre». Al mirar a Lucas, rodeado de las secuelas de la violencia que había desatado por ella, Isabela supo que ya no podía luchar más. El amor que había ardido entre ellos desde el principio solo se había fortalecido, templado por la sangre y sacrificio. Ella le pertenecía, igual que él le pertenecía a ella. Se quedó de pie junto a la ventana del ático de Luca y observó las luces de la ciudad parpadear en la oscuridad. Habían pasado 3 días desde la muerte de Dante, y las repercusiones de la violencia de aquella noche aún resonaban en su mundo. Detrás de ella, Luca trabajaba en su escritorio, con voz baja y peligrosa, mientras daba órdenes por teléfono. «Asegúrate de que lo entiendan», dijo. «Cualquiera que cuestione mi autoridad sufrirá las consecuencias». La amenaza en su tono la hizo estremecerse. Mientras tanto, María dormía plácidamente en su nueva habitación, al final del pasillo, ajena a la tormenta que se avecinaba a su alrededor. Isabela envidiaba la inocencia de su hija. El peso de su nueva realidad pesaba mucho sobre sus hombros. Los hombres de Luca habían estado trabajando horas extras para lidiar con las consecuencias de la muerte de Dante. Algunos de los antiguos socios de Dante ya habían intentado invadir el territorio de Luca. Cada intento había sido respondido con una represalia rápida y brutal. ¿Isabela? La voz de Luca la sacó de sus pensamientos. Se volvió y lo encontró mirándola con ojos intensos que parecían atravesarla. «Ven aquí», dijo él. Ella se acercó a su escritorio y él la sentó en su regazo, rodeándole la cintura con los brazos de forma posesiva. «Estás preocupada», afirmó él. «Tus enemigos no dejarán de venir», dijo ella en voz baja. La muerte de Dante. Su muerte era necesaria. Apretó más fuerte. Cualquiera que piense que puede aprovecharse de la situación aprenderá rápidamente por qué es un error. Como para demostrar su argumento, su teléfono vibró con otro mensaje. Isabela echó un vistazo a la pantalla. Eran fotos de lo que le había pasado a uno de los antiguos capitanes de Dante que había intentado desafiar la autoridad de Luca. Apartó la mirada rápidamente, con un nudo en el estómago. «Este es tu mundo ahora», dijo Luca, trazando patrones en su cadera con los dedos. «Nuestro mundo. Tienes que entender lo que eso significa». Un golpe en la puerta los interrumpió. Uno de los hombres de Luca entró con expresión sombría. «Jefe, tenemos movimiento en el lado este. La banda de Romano está tanteando los límites». La expresión de Luca se endureció. Apartó a Isabela de su regazo y se puso de pie con fluida elegancia. «Enséñame». El hombre extendió una serie de fotos de vigilancia sobre el escritorio. Isabela vio caras desconocidas y lugares que no reconocía, pero entendió lo suficiente como para saber que esas personas les querían hacer daño. «Creen que ahora que Dante ya no está, somos vulnerables», dijo Luca con una voz mortalmente tranquila. «Tienen que aprender que no es así». Se volvió hacia Isabela y le tomó el rostro entre las manos.
Así es como funciona, cara. Debemos mostrar fuerza o nos destrozarán. ¿Lo entiendes? Ella asintió, incapaz de apartar la mirada de la intensidad de sus ojos. Este era el hombre que había matado a su propio hermano para protegerla a ella y a María. El hombre que había remodelado todo el inframundo para mantenerlas a salvo. Tu equipo de seguridad se duplicará, continuó. No irás a ningún sitio sin mis hombres. También se aumentará la guardia de María. ¿Es realmente necesario?, preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. Sí. Su tono no dejaba lugar a discusiones. Hasta que todos comprendan que tocar lo que es mío significa la muerte, no correremos ningún riesgo. Como para enfatizar su punto, uno de sus hombres llegó con noticias urgentes. Alguien había intentado violar el perímetro de su edificio. El intento había sido detenido, pero la reacción de Luca fue inmediata y severa. Que sirva de ejemplo, ordenó. Quiero que todos vean lo que pasa cuando se cruzan en mi camino. Isabela observó mientras él daba más órdenes, coordinando a sus fuerzas con precisión militar. Así era Luca en su elemento, el poderoso líder que controlaba los bajos fondos de Nueva York con mano de hierro. Cuando finalmente se volvió hacia ella, sus ojos se habían suavizado ligeramente. Esto no durará para siempre, le prometió. Una vez que comprendan que eres intocable, las cosas se calmarán. Ella sabía que lo decía para tranquilizarla, pero las implicaciones eran claras. Su vida siempre estaría marcada por la violencia y necesitarían protección. La paz que buscaban tendría que construirse sobre sangre y miedo. Isabela estaba de pie en el estudio de Luca, con la fría mirada de su padre clavada en ella. Él no había cambiado, seguía vistiendo su traje perfectamente entallado e irradiando la misma autoridad calculadora que había marcado su infancia. El horizonte de Manhattan se extendía detrás de él a través de los ventanales, testimonio del poder que aún ejercía. «Has liado bastante las cosas», dijo, con su voz cargada de ese familiar nota de decepción. «¿Te has aliado con Luca Moretti? Esperaba más de ti». Le temblaban las manos, pero mantuvo la voz firme. «¿Más? ¿Como cuando arreglaste mi matrimonio con Dante y me utilizaste como un peón en tus juegos?» Su padre frunció los labios. «Todo lo que hice fue por el bien de esta familia, por tu bien, aunque seas demasiado ingenua para verlo». «¿Ingenua?». La palabra le supo amarga. «Vi exactamente lo que estabas haciendo. ¿Usándome? ¿Usando a María? No seas dramática, Isabela». Él se acercó y ella luchó contra el impulso de retroceder. «Siempre has tenido talento para el teatro. Que Luca haya matado a Dante no significa que estés a salvo. ¿Acaso eso nos pone a salvo a alguno de nosotros?» La puerta del estudio se abrió y Luca entró. Su presencia llenó inmediatamente la habitación, oscura y peligrosa. Sus ojos se movieron rápidamente entre Isabela y su padre mientras evaluaba la situación. «No eres bienvenido aquí», dijo Luca con una voz mortalmente tranquila. Su padre sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Estoy aquí para hablar con mi hija». «¿Tu hija?», preguntó Lucas con una risa fría. «La que vendiste a Dante, la que has manipulado durante años». Isabela sintió el peso familiar de las expectativas de su padre presionándola. Pero ahora algo era diferente. Ya no era aquella niña asustada. «No te debo nada», dijo, mirando a su padre a los ojos. «Perdiste todo derecho a mi lealtad cuando me usaste como moneda de cambio en tus juegos de poder». «¿Eso es lo que piensas?». La máscara de su padre se resbaló, revelando un destello de ira. «¿Crees que Luca es diferente? Te está utilizando igual que Dante y yo lo hicimos. Así es como funciona nuestro mundo». «No», dijo Isabela, con voz cada vez más firme. «Luca puede ser peligroso, pero nunca me ha mentido sobre quién es. Nunca ha fingido que su protección no tuviera un precio». El rostro de su padre se endureció. «Te has vuelto audaz, pero la audacia sin sabiduría es solo estupidez. Vuelve a casa, Isabela. Trae a María. Podemos protegerme». Ella se rió con un sonido agudo y amargo. «¿Cómo cuando me protegiste, cuando Dante me pegaba?
Cuando María lloraba todas las noches hasta quedarse dormida, Luca se acercó a ella con su presencia firme y tranquilizadora detrás de ella. Ella podía sentir la tensión que irradiaba y sabía que estaba listo para atacar si su padre hacía un movimiento en falso. «Estás cometiendo un error», dijo su padre en un susurro peligroso. Los enemigos de Luca estaban rodeando el vacío de poder que había creado la muerte de Dante. «Fuera». Las palabras de Isabela cortaron el aire como un cuchillo. «No necesito tu protección, no necesito tu aprobación, y desde luego ya no necesito tus juegos». Por un momento su padre pareció dispuesto a discutir, pero algo en su expresión lo detuvo. Se enderezó la chaqueta y volvió a ponerse la máscara de indiferencia. «Cuando todo esto se derrumbe», dijo, «no vengas a llorarme». Se marchó y la puerta se cerró silenciosamente tras él. A Isabela le temblaban las piernas y se agarró al borde del escritorio de Luca para mantener el equilibrio. Lo había conseguido. Por fin se había enfrentado a él. Los brazos de Luca la rodearon por detrás, sólidos y cálidos. «Eres increíble», le susurró al oído. «¿Lo sabes?». Ella se giró entre sus brazos y lo miró a los ojos oscuros que se habían convertido en su ancla en este mundo peligroso. «Lo que dije lo decía en serio. Sé quién eres, Luca, y sé lo que eres, y sigo aquí». Él le acarició la cara con la mano y le acarició la mejilla con el pulgar. Entre ellos saltó la chispa, familiar y eléctrica. «No solo estás aquí», dijo él en voz baja. «Lo gobiernas conmigo». La luz del sol matutino se filtraba a través de las ventanas a prueba de balas de la oficina de Luca, proyectando largas sombras sobre el escritorio de caoba donde Isabela estaba sentada revisando los informes de seguridad. Sus dedos trazaban los bordes de las fotografías que mostraban rostros desconocidos. Eran hombres de familias rivales que habían estado rondando como buitres desde la muerte de Dante. «Se están volviendo más atrevidos», dijo Luca, con la voz tensa por la ira contenida. Se colocó detrás de ella con una mano posada posesivamente sobre su hombro. «Solo esta semana ha habido 3 intentos de violar nuestro perímetro». Isabela estudió las fotos de vigilancia con una claridad recién descubierta. Después de todo, la visita de su padre, la muerte de Dante y las constantes amenazas, se sentía diferente, más fuerte. «Creen que ahora somos vulnerables», dijo ella. «Matar a Dante ha debilitado tu posición». «Que lo crean». Luca la apretó un poco más. «Así me resultará más fácil destruirlos». Un golpe en la puerta los interrumpió. Marco, la mano derecha de Luca, entró con nueva información. «Jefe, se están moviendo. La familia Russo está reuniendo a sus hombres. Están planeando algo grande». Isabela observó cómo se endurecía el rostro de Luca. Vio cómo se colocaba la máscara familiar del despiadado jefe de la mafia. Pero ya no tenía miedo. Este era ahora su mundo. Era tanto suyo como de él. «Enséñamelo», dijo, poniéndose de pie. Ambos hombres la miraron sorprendidos, pero ella se mantuvo firme. «Si vienen a por nosotros, necesito saberlo todo». Marco extendió un mapa y marcó los lugares donde se había avistado a las fuerzas enemigas. Isabela se inclinó, con la mente ya elaborando estrategias. En los últimos meses había aprendido más que a sobrevivir. Había aprendido cómo funcionaba este mundo. «Intentarán separarnos», dijo, señalando posiciones clave. «Eso es lo que haría mi padre, dividir y conquistar». Los ojos oscuros de Luca brillaron con aprecio. «Tienes razón. Primero te atacarán a ti y a María, intentando sacarme de quicio. Entonces, usaremos eso contra ellos». La voz de Isabela era firme y segura. «Todavía piensan que soy débil, la mujer asustada que necesitaba protección. No saben en qué me he convertido». Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Luca, peligrosa y orgullosa. «No», asintió, «no lo saben». Pasaron la siguiente hora planificando. La perspicacia de Isabela resultó invaluable. Ella sabía cómo pensaban esos hombres. Había crecido observando sus juegos de poder y su manipulación. Ahora podía convertir ese conocimiento en un arma. «Tendremos que trasladar a María a la casa segura», dijo, pensando en su hija.
pero no a la que ellos esperan. Estarán vigilando los lugares habituales. Luca asintió, ya haciendo los preparativos. Deberías ir con ella. No, le interrumpió Isabela con firmeza. Me quedaré aquí contigo. Ella lo miró directamente a los ojos. No voy a huir más, Luca. Esta es nuestra vida ahora, y voy a luchar por ella. La intensidad de su mirada le cortó la respiración. Se acercó a ella con la gracia depredadora que ella conocía tan bien y la acorraló contra el escritorio. ¿Entiendes lo que eso significa? Su voz era baja y peligrosa. Quedarte conmigo, luchar conmigo. No hay vuelta atrás. Isabela levantó la barbilla desafiante. Nunca he querido volver atrás. No desde el día en que entraste en mi vida con la carta de María. Levantó la mano y le tocó la cara. Me enseñaste lo que es la protección de verdad y lo que se siente al tener poder de verdad. Ahora, déjame mostrarte lo que puedo hacer con ello. Él la agarró por la cintura y la atrajo hacia sí. La tensión entre ellos era eléctrica y diferente a la de antes. Ya no se trataba de control ni de posesión. Se trataba de una relación de igualdad, de dos personas que se habían elegido mutuamente. Eres increíble, murmuró él, repitiendo sus palabras anteriores. Pero ahora tenían un peso y un significado diferentes. Ver cómo te has convertido en esto, ver cómo aceptas nuestro mundo en lugar de temerlo. Aprendí de los mejores, dijo ella con una pequeña sonrisa. Tú me enseñaste que la fuerza no solo tiene que ver con la violencia o el control. Se trata de mantenerte firme y proteger lo que es tuyo. ¿Eres mía, Isabela? Su pregunta fue suave pero intensa, llena de todo lo que habían pasado juntos. Ella lo miró fijamente a los ojos, viendo al hombre detrás del monstruo y al protector detrás del asesino. Sí, susurró, igual que tú eres mío. Isabela estaba de pie en el estudio de Luca, con la fría presencia de su padre llenando la habitación como una sombra. Él estaba sentado frente a ella, con todo el aspecto del calculador jefe de la mafia al que ella había temido desde pequeña. La chimenea de mármol crepitaba detrás de ellos, proyectando sombras danzantes que reflejaban la tensión que se respiraba en el ambiente. Siempre has sido terca, Isabela, dijo su padre, con ese tono familiar de decepción en la voz. Pero esto, dijo, señalando la opulenta habitación que los rodeaba. ¿Vivir bajo la protección de Moretti? Tú eres mejor que esto. Ella sintió el peso de la ausencia de Luca. Él le había dado espacio para esta confrontación, entendiendo que era su batalla. Sus dedos recorrieron el borde del pesado escritorio de madera, sacando fuerza de su solidez. ¿Mejor que qué, exactamente? Su voz se mantuvo firme, aunque su corazón latía con fuerza. ¿Mejor que estar a salvo? ¿Mejor que tener a alguien que realmente me proteja en lugar de utilizarme como un peón? El rostro de su padre se endureció. ¿Crees que Moretti no utiliza a la gente? Es un monstruo, Isabela. Todo lo que toca se convierte en sangre. ¿Y tú qué? Las palabras brotaron de ella antes de que pudiera detenerlas. ¿Y qué hay de arreglar mi matrimonio con Dante? ¿Pensaste en mi seguridad o solo era otra pieza en tu juego? El silencio que siguió fue ensordecedor. Los ojos de su padre se entrecerraron y ella vio el cálculo detrás de ellos, la misma mirada que había tenido al negociar el territorio con las familias rivales. Hice lo que era necesario, dijo finalmente, por la familia, por nuestro futuro. Se inclinó hacia adelante y su expresión se suavizó hasta convertirse en algo casi paternal. Vuelve a casa, Isabela. Trae a María. Os protegeré a las dos. Os daré la vida que os merecéis. Isabela casi se rió ante la ironía. La vida que me merezco, tú me la quitaste cuando me casaste con el hijo de tu enemigo. Su voz se hizo más fuerte con cada palabra. Sabías cómo era Dante. Sabías lo que me haría. Y Moretti es diferente. El tono de su padre resumaba escepticismo. Ha matado a más hombres que Dante. Sus manos están manchadas con la sangre de nuestra gente. La diferencia, dijo Isabela, poniéndose de pie, es que Luca nunca fingió ser otra cosa que lo que es. Me mostró su lado oscuro desde el principio. Rodeó el escritorio y se acercó a su padre. Pero también me mostró su corazón, algo que tú nunca hiciste.
Su padre se levantó bruscamente, haciendo que la silla rozara el suelo de madera. Estás siendo ingenua, Isabela. Moretti no te quiere. Te está utilizando para llegar a mí, reforzar su posición. No, dijo ella en voz baja. Eso es lo que tú harías. Eso es lo que tú hiciste. Ella le miró a los ojos sin pestañear. Luca puede ser peligroso y violento, pero nunca me ha mentido. Nunca se ha escondido tras falsas promesas de protección mientras tramaba utilizarme. Tienes que elegir, Isabela. La voz de su padre se endureció de nuevo. Él o tu familia. No hay término medio. Isabela sintió que la invadía una calma, la que acompaña a la certeza absoluta. Tienes razón en una cosa. Tengo que elegir. Enderezó la espalda, canalizando toda la fuerza que había ganado desde que Luca entró en su vida. Lo elijo a él. Elijo al hombre que leyó la carta de una niña y decidió salvar a su madre. Elijo al monstruo que me mostró más humanidad que mi propio padre. El rostro de su padre se oscureció por la rabia. Estás cometiendo un error. No, dijo Isabela con firmeza. Mi error fue dejar que controlaras mi vida durante tanto tiempo. Luca puede ser peligroso, pero es honesto al respecto. Protege lo que es suyo y nunca me ha pedido que sea otra cosa que yo misma. Vio el momento en que su padre se dio cuenta de que la había perdido por completo. Su máscara se resbaló por un segundo, revelando un indicio de dolor genuino, pero el frío cálculo regresó rápidamente. El amor te ha debilitado, escupió. Isabela sonrió sintiéndose más fuerte que nunca. No, padre. El amor me ha hecho poderosa porque ahora sé exactamente por qué estoy luchando. Observó cómo los hombres de Lucas se movían por la mansión de su padre con precisión letal. Los suelos de mármol resonaban con sus pasos mientras registraban sistemáticamente cada habitación. El imperio de su padre se desmoronaba y ella no sentía más que una fría satisfacción. Luca estaba a su lado, con una presencia a la vez amenazante y reconfortante. Le puso la mano en la espalda de forma posesiva. ¿Estás segura de esto? Le preguntó en voz baja, lo suficientemente baja como para que solo ella lo oyera. Su voz era lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera oírla. Ella asintió, recordando cada manipulación y cada movimiento calculado que había hecho su padre. Nunca se detendrá a menos que acabemos con esto ahora. Las cámaras de seguridad mostraban en los monitores cómo los hombres de su padre eran desarmados y detenidos. Años de alianzas cuidadosamente cultivadas se desmoronaban en cuestión de minutos. Luca lo había planeado meticulosamente, esperando el momento perfecto en el que las defensas de su padre estuvieran más débiles. Tu padre está en su despacho, informó uno de los hombres de Luca, apareciendo silenciosamente a su lado. El corazón de Isabela se aceleró, pero su voz se mantuvo firme. Tendrá planes de contingencia. Ya nos hemos encargado, le aseguró Luca, con sus ojos oscuros brillando con peligrosa satisfacción. Todas las rutas de escape y los refugios secretos. Las hemos cortado todas. Atravesaron juntos la mansión, con sus pasos resonando en los suelos de mármol. Isabela reconoció todos los cuadros y jarrones antiguos, piezas que su padre había coleccionado para mostrar su poder. Ahora parecían vacíos, solo caros accesorios en un teatro de engaño. Cuando llegaron al despacho de su padre, las pesadas puertas de madera ya estaban abiertas. Estaba sentado detrás de su enorme escritorio y parecía más pequeño de lo que ella recordaba. Dos de los hombres de Luca montaban guardia con sus armas apuntándole. Así que, dijo su padre, con una voz inquietantemente tranquila, así es como termina todo, así es como empieza todo, le corrigió Isabela. Sintió la aprobación de Luca en el ligero apretón de su mano en su espalda. Los ojos de su padre se entrecerraron. ¿Crees que arrebatarme mi imperio te dará la paz? Todo lo que he construido, lo he construido para ti. No, dijo Isabela con firmeza. Lo has construido para ti. Me has utilizado. Has utilizado mi matrimonio con Dante. Has utilizado a María. Todo para mantener tu control. Luca dio un paso adelante, llenando la habitación con su presencia.
Tus cuentas han sido congeladas. Tus propiedades han sido confiscadas. Tus aliados ya me han jurado lealtad. Su voz transmitía el peso de la autoridad absoluta. No te queda nada. La máscara de su padre finalmente se resquebrajó y la rabia distorsionó sus rasgos. ¿Crees que has ganado? Siempre habrá alguien que venga a por ti, Moretti. Siempre habrá alguien que intente quitarte lo que es tuyo. Que lo intenten, respondió Luca con frialdad. Pero no utilizarán a Isabella ni a María para hacerlo. Isabela se acercó al escritorio de su padre, ganando fuerza con cada paso. Me enseñaste que el poder lo es todo, pero nunca entendiste el verdadero poder de la lealtad y el amor. Apoyó las manos en el escritorio y se inclinó hacia adelante. Puede que Lucas sea un monstruo, pero es honesto sobre lo que es. Tú eres el verdadero monstruo, que se esconde detrás del amor de un padre mientras trama la destrucción de su hija. Su padre se abalanzó hacia adelante, pero los hombres de Luca fueron más rápidos. Lo inmovilizaron antes de que pudiera alcanzarla. Isabela no se inmutó. Tu elección, dijo Luca en voz baja mientras se acercaba a ella. La cárcel o el exilio. En cualquier caso, nunca volverás a ver a Isabela ni a María. La fuerza de su padre pareció agotarse de golpe. Se desplomó en manos de los guardias y parecía viejo y cansado. El exilio, dijo finalmente. Pero recuerda, Isabela, este mundo que estás eligiendo te consumirá. No, respondió ella, sintiendo la fuerza de Luca a su lado. Me liberará. Observaron cómo los guardias se llevaban a su padre. Su imperio había caído en una sola noche. Años de poder y manipulación habían sido deshechos por la misma hija a la que había intentado controlar. Cuando se quedaron solos, Lucas se volvió hacia ella. Sus ojos, normalmente tan fríos, mostraban una calidez que ella había llegado a apreciar. Le acarició la cara con las manos, con un toque suave a pesar de la violencia que acababan de orquestar. Lo has cambiado todo, admitió, con la voz ronca por la emoción. Pensaba que arrebatarle el imperio a tu padre me satisfaría. Pero eres tú. Tú eres lo que hace que esta victoria sea completa. Isabela se inclinó hacia él, comprendiendo la magnitud de su confesión. Este hombre peligroso, este asesino despiadado, había encontrado algo en ella que lo había transformado, no en algo suave o débil, sino en algo más completo. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas del ático de Luca, proyectando largas sombras sobre los suelos de mármol. Isabela se paró junto a la ventana, observando cómo la ciudad cobraba vida. Habían pasado 3 semanas desde el exilio de su padre, y las cosas por fin empezaban a calmarse. Detrás de ella, oyó los pasos familiares de Luca. Se movía con la misma gracia depredadora que al principio la había intimidado. Ahora, sin embargo, le reconfortaba. Sus brazos se deslizaron alrededor de su cintura y ella se recostó contra su pecho. La familia Calibrasi había confirmado su... La familia Calibrasi ha confirmado su lealtad esta mañana. Le susurró al oído. Es la última de las familias importantes. Isabela asintió, consciente de la importancia del hecho. Con su padre desterrado y Dante muerto, el vacío de poder era considerable. Sin embargo, Luca actuó con rapidez para consolidar su control mediante una combinación de fuerza y alianzas estratégicas. ¿Y las propiedades de Brooklyn?, preguntó ella, volviéndose hacia él. Él esbozó una leve sonrisa. Ya transferidas a tu nombre. El fondo fiduciario de María también está asegurado. Él le apartó un mechón de pelo de la cara. Nadie volverá a controlaros nunca más. Mencionar a María le llenó el pecho de Isabela de ternura. Su hija estaba floreciendo bajo su nuevo acuerdo, protegida, pero sin sentirse reprimida. Luca la sorprendió con su amabilidad hacia María, enseñándole a jugar al ajedrez y escuchando sus historias con auténtico interés. Hablando de María, Isabela dijo que quería saber si podían usar el jardín para su fiesta de cumpleaños el mes que viene. La expresión de Luca se suavizó. El jardín, la casa, toda la ciudad, lo que ella quiera. Hizo una pausa y la miró fijamente con sus ojos oscuros. Lo que ustedes dos quieran. Se trasladaron a la cocina, donde ya se estaba preparando el café. Esta escena doméstica habría parecido imposible hace unos meses.
Luca Moretti, el temido jefe de la mafia, estaba tomando café con ella en un cómodo silencio. Sin embargo, allí estaban. Las reformas de la Casa de la Playa estarán terminadas la semana que viene, mencionó, deslizando una taza hacia ella. Deberíamos tomarnos un descanso, solo nosotros tres. Isabela calentó sus manos alrededor de la taza. ¿Y los negocios? Los negocios pueden esperar. Su voz tenía ese tono de autoridad absoluta que ella conocía bien. He pasado años construyendo este imperio. Ahora quiero construir algo más. Ella arqueó una ceja. ¿El gran Luca Moretti de vacaciones? Él rodeó la encimera y la atrajo hacia sí. El gran Luca Moretti, eligiendo sus prioridades. Las manos de él se posaron en las caderas de ella. ¿Tienes alguna objeción? Ninguna, susurró ella, poniéndose de puntillas para besarlo. El café se enfrió y quedó olvidado mientras se perdían el uno en el otro. Más tarde, se sentaron en el despacho de su casa revisando documentos de propiedades e informes de seguridad. Isabela había abrazado el lado empresarial de su mundo con habilidad natural. Su inteligencia e intuición estaban demostrando ser activos inestimables. Luca la observó con orgullo cuando ella detectó una discrepancia en uno de los manifiestos de embarque. Ella lo señaló. Estos números no coinciden con la declaración de aduanas. Él se inclinó sobre su hombro. Bien visto. Alguien está intentando quedarse con la parte superior. Su voz se endureció. Prenderán. Isabela puso su mano sobre la de él. Déjame encargarme de ello. La familia Martínez prefiere un enfoque diplomático. Luca arqueó una ceja, pero asintió. Ella se había ganado el derecho a tomar estas decisiones y a estar a su altura en su mundo. Su asociación era única en el panorama de la mafia. Un verdadero equilibrio de poder y confianza. La risa de María llegaba desde el jardín, donde jugaba bajo la atenta mirada de su equipo de seguridad. El sonido los hizo detenerse y compartir una mirada de complicidad. Todo lo que habían construido y por lo que habían luchado era para momentos como este. Nunca pensé que tendría esto, admitió Isabela en voz baja. Seguridad, poder, amor. Pensaba que eran mutuamente excluyentes. Luca la levantó de la silla y la sentó en su regazo. Tú también has cambiado lo que yo creía posible. Sus dedos trazaron el contorno de su mandíbula. Pensaba que el poder significaba estar solo y ser intocable. Tú me has demostrado lo contrario. Se sentaron juntos mientras el sol de la tarde los pintaba de oro. Su imperio estaba a salvo y el futuro se extendía ante ellos. El peligroso mundo que se veía más allá de las ventanas siempre estaría ahí. Pero lo afrontarían juntos, más fuertes por haberse encontrado en la oscuridad. Lucas se encontraba junto a los ventanales de su ático, su silueta recortándose imponente contra el horizonte de Manhattan. Isabela lo observaba desde el sillón de cuero, fijándose en cómo sus hombros soportaban el peso de su imperio con una facilidad adquirida con la práctica. La construcción de la nueva casa segura en Connecticut terminará el mes que viene. En Connecticut terminará el mes que viene, dijo, volviéndose hacia ella. Sus ojos oscuros se suavizaron al encontrarse con los de ella. Quiero que María tenga un lugar alejado de la ciudad, un lugar tranquilo. Isabela asintió, conmovida por su constante consideración hacia su hija. Le encantará tener espacio para jugar. Se levantó de su asiento y se acercó a él junto a la ventana. Aunque dudo que quiera dejar a sus nuevos amigos del colegio. El brazo de Lucas se deslizó alrededor de su cintura, atrayéndola hacia él. Mantendremos las dos residencias, el ático para los negocios y la de Connecticut para la familia. Su voz tenía ese tono de firmeza que ella ya conocía, la voz de un hombre acostumbrado a convertir sus palabras en realidad. ¿Y las propiedades de Miami?, preguntó ella, pensando en los planes de expansión que habían discutido la semana anterior. Aseguradas, sus dedos trazaron patrones ociosos en su cadera. La transición será fluida. No será necesario derramar sangre. Hizo una pausa, estudiando su reacción. Tú me has enseñado que hay mejores maneras de manejar algunas situaciones. Isabela sonrió, recordando cómo él solía resolver todos los problemas con fuerza bruta. Ahora primero consideraba soluciones diplomáticas, al menos cuando ella las sugería.
Incluso revisó personalmente 3 veces los protocolos de seguridad de la escuela de María. Apretó ligeramente la mandíbula. Nadie se acercará a menos de 30 metros de ella sin mi conocimiento. Examinó a los profesores, al personal e incluso a los conserjes. La minuciosidad de su protección la reconfortaba y la sorprendía a la vez. Luca Moretti, el hombre que había construido su imperio sobre el miedo y el poder, ahora se dedicaba a mantener a una niña pequeña a salvo y feliz. He estado pensando, continuó, llevándola a su escritorio, que estaba cubierto de planos para ampliar los negocios legítimos. Algo para el futuro de María. Su dedo trazaba el contorno de un edificio, tal vez una cadena de hoteles de lujo. ¿Dinero limpio? ¿Un legado respetable? Isabela se inclinó sobre los planos y observó la minuciosa atención al detalle. Estás haciendo planes a largo plazo. Tengo que hacerlo. Su voz se volvió seria. Todo lo que construyo ahora no es solo para nosotros. Es para ella, para los hijos que podamos tener en el futuro. La miró fijamente, con intensidad. Quiero que nuestra familia tenga opciones que yo nunca tuve. Mencionar a los futuros hijos le hizo saltar el corazón. No lo habían hablado explícitamente antes, pero la posibilidad estaba presente en la delicadeza con la que trataba a María en la habitación extra que había incluido en los planos de su casa de Connecticut. El mundo en el que vivimos, dijo ella con cautela, siempre será peligroso. Sí, asintió él, pero nuestros hijos tendrán ventajas, protección y poder. Sus manos enmarcaron el rostro de ella. Eran padres que entendían ambos mundos, la oscuridad y la luz. Se trasladaron a la sala de estar, donde les esperaban informes de sus diversas empresas para su revisión. Isabela cogió un informe sobre su nueva cadena de restaurantes, un negocio perfectamente legítimo que ayudaba a blanquear algunos de sus otros ingresos. El restaurante de Chicago va bien, señaló, echando un vistazo a las cifras. Deberíamos plantearnos expandirnos a Detroit a continuación. Luca asintió, con evidente orgullo en su expresión. Ella se había adaptado con naturalidad a la parte empresarial de su mundo. Su mente aguda captaba detalles que otros pasaban por alto. Te has convertido en toda una estratega. Aprendí del mejor. Sonrió, recordando sus pacientes explicaciones sobre sus complejas redes financieras, aunque ella seguía prefiriendo ocuparse de la parte legal. Equilibrio, asintió él. Eso es lo que nos hace fuertes. Tú te encargas de la luz, yo me encargo de las sombras y juntos protegemos lo que es nuestro. Trabajaron en un cómodo silencio durante un rato. El ritmo constante de su colaboración era evidente en la forma en que se pasaban documentos. Intercambiaban observaciones en voz baja y tomaban decisiones que afectarían a cientos de vidas. El horizonte de Nueva York brillaba como diamantes esparcidos contra el terciopelo de la noche. Isabela estaba junto a Luca en el balcón del ático, con su imperio extendiéndose ante ellos en acero y cristal. Su presencia a su lado irradiaba poder y protección, un marcado contraste con el hombre que había conocido. Seguía siendo peligroso, pero ahora lo veía como su refugio en lugar de como su terror. Los colombianos han firmado el acuerdo, dijo Luca, con esa voz tranquila y autoritaria que hacía que incluso los criminales más endurecidos se sometieran. Nuestro control sobre la costa este es total. Su mano encontró la parte baja de su espalda, cálida y posesiva, a través de la seda de su vestido. Isabela se inclinó hacia su tacto, recordando lo lejos que habían llegado y que la situación rusa se había resuelto. Sus labios esbozaron una sonrisa. Diplomáticamente, como sugeriste. El orgullo en su voz la hizo sonreír. Le había llevado tiempo, pero Luca había aprendido que no todos los problemas requerían derramamiento de sangre. A veces, una palabra cuidadosa y una alianza estratégica funcionaban mejor que la violencia. Debajo de ellos, la ciudad latía con vida, su vida ahora, cada transacción comercial importante, cada acuerdo susurrado y cada cambio de poder pasaba por sus manos. Isabela había aprendido a moverse en este mundo con elegancia, transformándose de una madre asustada en una mujer que inspiraba respeto por derecho propio. La profesora de María ha llamado hoy,
dijo Isabela, volviéndose hacia él. Ha ganado el primer premio en la Feria de Ciencias. El rostro de Lucas se suavizó al mencionar a su hija. Por supuesto que sí. Es brillante, igual que su madre. Sus ojos oscuros mostraban tanta ternura cuando hablaba de María, la niña cuya carta lo había cambiado todo. Lo celebró.